My name is Manuel Roman Lacayo. I am the Acting Director for the Center for Latin American Studies at the University of Pittsburgh. Thank you for joining us for the sixth Charlemos event. This one will have Raul Sanchez Uribarri as the moderator for a discussion between Angelica Redberg, Sandra Botero, and Laura Gamboa over the topic of threats to democracy in Colombia. Buenas tardes, me llamo Manuel Antonio Román Lacayo, soy el director en función del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh. Es mi placer ser el anfitrión de parte del centro para el sexto evento de Charlemos el día de hoy. Raúl Sánchez Uribarri va a ser el moderador de una discusión con Angélica Redberg, Sandra Botero y Laura Gamboa acerca del tema de amenazas hacia la democracia en Colombia. Manuel, muchísimas gracias por la introducción y bueno, la verdad es un placer moderar esta sesión de Charlemos. Como ustedes saben, Charlemos es un espacio que hemos creado desde el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh y la sección de estudios y instituciones y procesos políticos de la Asociación Latinoamericana, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Y bueno, ya son varias sesiones. Esta es la sesión número 6, ¿no? Y ya tenemos consolidado lo que llamamos el espíritu de Charlemos. El espíritu de Charlemos es hablar de una forma franca, pero al mismo tiempo cómoda, tranquila, no vamos a decir totalmente relajada, pero bien informada sobre eventos y temas relevantes que estén vinculados a los trabajos académicos y al perfil de investigación académico de nuestros invitados. Y para hoy tenemos nuestro primer Charlemos enfocado en Colombia. Primero, y no esperamos que sea el último, porque como veremos hoy, es un país que además da para mucho en cuanto a temas de conversación y discusión. Ayer leía justamente el artículo de la profesora Redberg, que sobre el cual vamos a conversar hoy, la paradoja de la plenitud, ¿no? Paradox of Plenty. Como decía Terry Carl, un tipo distinto de paradoja en el contexto colombiano. Y bueno, ¿cuántos temas se desprenden de allí, ¿no? De relevancia no solamente para entender Colombia, sino también para reflexionar sobre el devenir de los procesos políticos contemporáneos en la región y para establecer lazos entre las investigaciones que hacemos en los respectivos casos de estudio desde una perspectiva regional, ¿no? Entonces, de verdad que es un verdadero placer. Voy a presentar rápidamente a nuestras invitadas. Y comienzo con la profesora Angélica Redberg. La profesora Redberg, bueno, prácticamente no necesita presentación. Es una experta muy reconocida en los temas de conflicto armado, seguridad, procesos de pacificación, no solamente citada y renombrada, no solamente para el caso colombiano, sino también desde una perspectiva comparada. Y bueno, profesora titular de la Universidad de los Andes. Angélica, es un placer tenerte con nosotros. Tenemos la profesora Sandra Botero, quien nos acompaña desde la Universidad del Rosario, y la profesora Laura Gamboa, que colombiana, pero también podría decir venezolana, Laura, por el trabajo que has venido desarrollando sobre Venezuela. Y quien está en la Universidad de Utah, ¿no? Después de estar en Utah State. Este es tu primer año en Utah. De verdad les agradecemos muchísimo su participación aquí. Sandra y Laura son expertas cada vez más reconocidas en el área de instituciones políticas. Sandra se ha especializado en tribunales, Laura se ha especializado en procesos políticos y ha estudiado mucho el Congreso y las oposiciones, y su presentación y trabajo que vamos a discutir aquí es la perfecta intersección entre los dos temas. Justamente lo que hace falta en estudios de caso, en estudios institucionales, es justamente conectar literaturas que muchas veces no están vinculadas. Es bien complicado hacerlo y ustedes lo han hecho muy bien. Entonces vamos a empezar la conversación. Angélica, queríamos arrancar hablando un poco sobre el trabajo que publicaste en la revista de Ciencia Política. La revista tiene tiempo haciendo una serie todos los años enfocada en los países de la región,
es un excelente recurso que tiene la revista para todos los que están interesados en hacer investigación en América Latina. Yo tuve el placer de hacer un artículo sobre Venezuela hace 3 años, justamente, y me di cuenta que es un ejercicio muy interesante, pero bien complejo. Parece mentira, ¿no? Que uno tiene que hablar de los eventos que pasaron en el país en un año y no se da cuenta, imagínense, como dicen en Venezuela, que un año de verdad son como si fueran 7 años, ¿no? O sea, todo lo que puede pasar. Entonces, cuéntanos un poco cómo hiciste el artículo, cómo diagnosticaste los elementos más importantes para capturar un poco la esencia de lo que fue el año 2019 en Colombia y bueno, ahora entrando el año 2020. Gracias, Raúl. Buenos días para ti, buenas tardes para mis colegas en otras partes del mundo. Es muy grato estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy grato también compartir con Laura y con Sandra este panel. Eh, la verdad es que yo soy una voraz consumidora de medios como politóloga que soy de formación y de vocación. Entonces, tengo el hábito de ir pensando y recopilando información sobre los temas que estoy viendo, son como los que marcan más la pauta. Entonces, cuando me llegó la invitación a contribuir a este número, de alguna manera ya tenía las carpetas, yo funciono con carpetas todavía sobre estos temas. Son electrónicas para tranquilidad de quienes pensaban que era papel, pero digamos, son carpetas. Y, y digamos, como decías, yo trabajo temas de conflicto y construcción de paz hace ya 20 años, entonces ese obviamente es un tema que siempre le he hecho seguimiento porque lo estudio y porque también, como saben, lo he vivido. Formé parte durante algún tiempo de la delegación que desde el gobierno intentó negociar con el ELN, entonces también, digamos, he estado jugando del otro lado de la barrera. Eh, y tenía los datos y obviamente la pregunta sobre si se implementa y cómo se implementan los acuerdos de paz. En Colombia ha sido un tema al que le he prestado muchísima atención, tenía eso listo. También siempre me he preguntado sobre cuán convulsionados realmente somos o cuán convulsionadas realmente están las sociedades latinoamericanas a juzgar por lo que se dice en redes, por lo que se dice en medios versus lo que uno puede observar si se distancia un poquito y compara épocas. Entonces esa pregunta sobre qué tan grave es cada año, que siempre aparecen estos números, siempre hay que decir que el año fue importante, ¿no? Pero vamos, la pregunta sí es qué tan grave fue en comparación con otros. Me gusta pensarla también como parte de mi ejercicio profesional, tratar siempre de abstraer un poquito, comparar mi propia sociedad con otros momentos o comparar mi país con cómo están otros países de la región. Me echó todo para decir, se me facilitó la tarea porque es algo que de por sí me la paso haciendo, es reunir información e ir pensando cuáles son las cosas que marcan el devenir de nuestras sociedades. No, no, y tienes toda la razón, ¿no? Que por cierto, ahora que estás comentando eso, justamente cuando uno ve esa misma revista de ciencia política, cuando ves el ejercicio año tras año, te da justamente esa sensación de evolución longitudinal del país, que es tan importante. Y bueno, muy interesante que comentaste esto de las carpetas, ¿no? De cómo va uno situando y haciendo la taxonomía de los eventos cruciales en el país y también cómo están vinculados, porque en el caso colombiano, como tú misma lo comentas, yo por lo menos veo 3 ejes fundamentales en tu paper. Uno definitivamente en torno al complejo proceso sociopolítico que ha representado a lo largo de los años el proceso de paz colombiano, ¿no? Parece mentira cuando los países o las naciones atraviesan ese tipo de procesos, hurgan en el alma de lo que significa el elemento de la nación, ¿no? O sea, que es lo que más, la parte de los valores que informan al colectivo, ¿no? Y creo que esa tensión que está allí entre la preocupación social, la parte de justicia y al mismo tiempo hacerlo, hacerlo por los canales y las vías institucionales, las fortalezas y debilidades del esquema del andamiaje institucional colombiano, pues creo que se ve muy bien y de hecho en tu artículo se refleja bastante bien. ¿Cuáles son algunas de esas dificultades, por ejemplo, que has observado en este año
Y bueno, aquí te estoy dando una invitación para que tú misma vayas abordando cuáles te parecen que son los elementos cruciales y que debemos seguir pues observando a lo largo de este año mientras ocurre. Pues mira, digamos, el conflicto armado ha marcado el imaginario colombiano hace muchísimas décadas. Eh, eh, Marcó también nuestras posibilidades de evolución como sociedad, decisiones de hacia dónde viajar dentro del país, de a dónde podernos mover o no. Marcó nuestra economía en muchos aspectos, sobre todo a nivel subnacional. Produjo un fenómeno de urbanización, una buena parte de ella basada en el desplazamiento forzado de la población, es decir, tuvo muchísimos legados y huellas en la sociedad, y que terminara por lo menos aquella parte que tenía que ver con las FARC en armas, que ha sido la guerrilla más antigua en Colombia, creada en 1964 con una agenda de reforma agraria, pues obviamente significó que por un lado, de hecho, que de alguna manera el país tuvo que resignificar su relación con un montón de variables y, por ejemplo, tuvo que o generó la posibilidad de que otros temas llegaran masivamente a la agenda. Y para mí una de las cosas que marcan el 2019 tiene que ver con los paros de finales de año que no fueron típicos de Colombia, obviamente, que empezaron en Chile, pero fueron como expandiéndose por la región. Y para mí fueron muy interesantes porque eran absolutamente diversos en sus demandas. O sea, había temas ambientales, temas de género, temas de implementación de los acuerdos, temas de corrupción, temas muy locales también. Es decir, como un estallido de demandas y preocupaciones sociales que tienen que ver con diferentes factores, pero un factor que creo que jugó ahí fue una especie como de nuevo despertar de la sociedad colombiana frente a temas que no fueran solo de conflicto armado. Yo creo que nos liberó de alguna manera la agenda programática en Colombia, poder pensar en más allá del último ataque guerrillero o del último ataque de los grupos paramilitares, para empezar a cuestionar y discutir otros aspectos de la sociedad. Entonces, ese vuelco tan importante en nuestra agenda pública creo que se vio muy claramente reflejado el año pasado. Ahora, hay una cosa que me parece también muy llamativa para Colombia, un país con tantos años de guerra, y es que gran parte de los debates, tanto los que tienen que ver con el estallido social como los otros grandes eventos que marcaron el año en el país, se están discutiendo en temas, en fueros institucionales. Yo creo que eso es algo que apreciamos insuficientemente, y no sé si por vieja o porque estudio mucho este tema, pero digamos, yo me acuerdo cómo era Colombia hace una generación, cuando los debates o las diferencias de opinión o los reclamos sobre ciertas cosas se resolvían por vías de hecho, donde cuando digamos, había una gran participación del sicariato en la manera en la que se resolvían diferencias políticas, y eso, digamos, toco madera aquí ya mismo, pero cada vez más vemos que la pelea es entre las instituciones con base en las reglas institucionales, y creo que eso es algo que deberíamos valorar mucho más. Yo en general, digamos, muy en línea con el título de esta charla, pensando en amenazas, veo obviamente muchísimas. Justo en la clase que tengo antes de esta reunión, le pregunté a mis estudiantes qué amenazas a la democracia ven, y me dieron una lista de 20 cosas que son todas ciertas, todos son problemas que tenemos, pero yo más que amenazas veo cambios, y confieso que soy optimista paranoide, que me genera más bien esperanza en términos de cómo ha cambiado la manera en la que se plantea el debate. Me aparto conscientemente de la indignación permanente que hay en redes solamente, para tratar de, insisto, tomar un poco de distancia, analizar cómo han cambiado las cosas y reconocer que hoy en día estamos muy peleados, pero por temas institucionales y legales, que finalmente me parece que es la mejor disputa que se puede tener, precisamente porque pudo haber sido distinto como ha sido en otras épocas. Entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero es un poquito... No, de hecho la estás respondiendo muy bien, te comento. Pues, y hay dos cosas que me vienen inmediatamente mientras te estoy escuchando. Como te puedes imaginar, para mí es muy emocionante pues, escuchar esta charla, entre otras cosas, porque, bueno, soy venezolano. Y como saben, pues los venezolanos tenemos una relación muy especial con Colombia, ¿no? Desde que pues, crecemos
observando, viviendo, compartiendo con Colombia desde niños, y he visto ese proceso al cual te refieres, ¿no? Un proceso de construcción, de fortaleza institucional. Y al mismo tiempo he vivido pues la parte dura que ha implicado el deterioro institucional y de la democracia venezolana. Justamente me hacía un comentario un estudiante la semana pasada cuando me hablaba de que, interesantísimo, me dijo, bueno, profesor, un venezolano, parece mentira, pero aquí hay cualquier cantidad de temas que queremos discutir, que queremos conversar sobre temas sociales, temas económicos, etcétera, que hemos tenido que dejar al margen porque estamos enfrascados en el conflicto sobre chavismo y oposición. Entonces, que eso refleja un poco lo que estás comentando, ¿no? Cuando tienes un clivaje tan fuerte que es el que de alguna forma lleva y empuja a la sociedad por tantos años, pues muchos de esos temas pasan a echarse a un lado, pero no es que no son importantes, siguen allí, ¿no? Entonces, de verdad que fue el año pasado, esa fue una de las grandes sorpresas. El otro que te estás comentando, y aquí es donde voy a hacer el brinco, como decimos, hacia Laura y Sandra, está en el tema institucional. Y justamente que, pues leyendo el artículo me di cuenta, es que definitivamente la clave de lo institucional está en cada uno de los temas que discutes en el artículo, ¿no? Esa fortaleza institucional que comentas es clave para entender a Colombia y entender las debilidades desde la perspectiva de esas fortalezas que se han venido labrando. Laura, Sandra, Laura. Les doy una invitación justamente para que comenten. Creo que podemos hacerlo un poco desde la perspectiva Laura, que habla un poco del Congreso, y Sandra, que habla un poco de las Cortes, y luego entonces lo llevamos hacia el paper que escribieron juntas. Ahí les doy un poquito de libertad para que ustedes mismas pues, nos hablen un poquito de sus trabajos. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Angélica y Sandra, por estar acá. Yo soy una gran defensora y al mismo tiempo algunas veces cuestiono un poco esta idea de que es que Colombia simplemente es fuerte institucionalmente, punto. Mi posición en estas cosas es que las instituciones no se sostienen solas, que tienen que tener detrás una coalición que las mantenga, y creo que eso es lo que realmente ha sucedido en Colombia en distintas coyunturas críticas, ¿cierto? El artículo que escribimos con Sandra viene, de hecho, se originó en principio, digamos, muy por detrás, por detrás del argumento está el trabajo que hice sobre el uribismo y las estrategias de oposición contra los intentos de erosión democrática de Álvaro Uribe. Y un poco la idea detrás de eso es encontrarme con este mundo en donde las personas, estamos hablando de personas congresistas y no solamente congresistas, sino miembros alrededor de ellos, gente que ha estado de alguna forma involucrada permanentemente con las instituciones, aprende a utilizarlas de una forma muy eficiente, ¿no? Y entonces uno piensa siempre como en estas oposiciones minoritarias, en un congreso que en general se concibe como muy presidencialista, que si el presidente tiene las mayorías, hasta ahí llegamos, no hay nada que hacer. Y un poco lo que yo observo durante los 10 años, los 8 años, parecieron 10, del gobierno de Uribe, es estos espacios que se abren a nivel institucional y que se usan de una forma adecuada, son muy útiles. Ahora, entonces un poco el artículo aparece de ahí y esto obviamente entra en relación con la Corte, en particular la Corte Constitucional, que pues juega un papel importantísimo en la estabilidad institucional en Colombia, y creo que con eso le doy la palabra a Sandra. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Ahí cuando yo escucho a Angélica, me da mucha emoción y me da mucha esperanza. Y menos mal ella la tiene, porque yo no sé si yo la tengo todo el tiempo, se los confieso. Y cuando leí el texto de Angélica, además eso fue una cosa que me gustó mucho de ese texto, como que me hizo repensar un poco mi
postura un poco pesimista, pero saben, es que, o sea, Laura, que me conoce de hace mucho tiempo, sabe que yo siempre, o sea, de lo que pasa es como siempre me imagino los escenarios más oscuros, ¿no? Entonces, si los estudiantes de Angélica se les ocurrieron 20 amenazas a la democracia en Colombia, pues yo podría hacer una lista como de 40, ¿saben? O sea, mi creatividad para los escenarios negativos es muy alta. Entonces, pero esto para decir que, claro, como yo estudio como al Poder Judicial, y como que me interesa eso como en perspectiva comparada y en América Latina, como que el caso de Colombia siempre es muy llamativo a la luz de los otros, por estas cortes que tenemos, que son una pata súper importante de esa fortaleza institucional que describe Angélica y de la que hemos hablado, que también es lo que desespera, pero también hace a Colombia fascinante al mismo tiempo, ¿no? Cómo convive este conflicto de largo aliento y todas estas locuras, al mismo tiempo con una fortaleza institucional grande. Entonces, bueno, Laura y yo llegamos como al interés de entender un poquito mejor las relaciones entre la Corte y el Congreso. Ella desde pararle más bolas al Congreso y tomárselo más en serio, y yo desde pararle bolas a la Corte. Entonces ahí nos encontramos a ver cómo podíamos ayudarnos la una a la otra a entender esta locura mejor. Entonces, en ese contexto, cuando yo pienso un poquito la coyuntura actual, aunque tengo mucha esperanza por lo que describe Angélica, de que mal que bien estamos logrando canalizar muchos conflictos por la vía institucional, también siento que hay muchas peleas que se están dando, que están tratando de socavar esa institucionalidad. Y me parece que es una discusión que me preocupa además a la luz como del panorama internacional. Entonces eso creo que está, porque está sucediendo también en otros lugares, me parece que eso acrecienta un poquito más la probabilidad de que algunas cosas se oscurezcan. Entonces tengo esperanza en la fortaleza institucional colombiana, pero no estoy tan segura de que no se nos vengan un par de años complicados. Estoy siendo muy general porque no sé en particular por dónde quieras ir, Raúl, pero ya me callo y tú nos dirás por dónde nos vamos. No, es muy bueno, fíjate, me parece perfecto, Sandra, lo que estás comentando, porque en las respuestas de ustedes dos está justamente las tensiones que se evidencian en el propio artículo, ¿no? O sea, a la final está por un tema, por un lado, el tema de la cultura institucional democrática que construyes paso a paso, que no se hace de la noche a la mañana, que tú puedes tener un diseño institucional de una determinada manera, pero como dice Laura, si no se encarna, si no se utiliza, y si con el paso del tiempo no se refleja en la praxis política diaria, pues son instituciones cascarones más o menos vacías, ¿no? Y por otro lado, como tú misma comentas, Sandra, pues podemos tener pues gran esperanza, pero siguen habiendo problemas, siguen habiendo desafíos bastante importantes, y varios de esos desafíos pues los va señalando Angélica en su trabajo también. Entonces, claro, podemos estar esperanzados, pero al mismo tiempo tener cuidado y saber que definitivamente hay problemas todavía que trabajar, hay problemas todavía que solucionar. Y me gustaría pues conversar con ustedes ese punto ahora, ¿no? Hemos visto pues varias razones que nos dan pues mucha esperanza respecto a Colombia para los próximos años, pero sabemos que también hay desafíos. Uno es la violencia, un tema que Angélica ha trabajado por muchos años y que también está allí en el artículo, pues en gran parte, hasta cierto punto, vinculado al proceso político-económico del narcotráfico, y a esa variable tan complicada de analizar y entender en su interacción con la sociedad. Pero por otro, pues definitivamente, como también señalas en tu artículo, Angélica, a frustraciones de demandas y necesidades sociales pues, que tienen mucho tiempo y que tienen necesidad de canalizarse. Angélica, ¿nos pudieras hablar un poquito más de esas dimensiones? Entonces luego pasaré a Laura y a Sandra para hablar un poco sobre el uribismo y las instituciones también. Claro, digamos, eso es
digamos, empiezo diciéndole a Sandra y Laura que escucho plenamente las preocupaciones, digamos, yo definitivamente no quisiera no darle peso a todas las cosas que son preocupantes en la sociedad hoy. Lo que sí siento es que hay, digamos, razones por las cuales a veces vale la pena también apreciar lo que sí se ha logrado. Y, digamos, insisto, yo fui estudiante universitaria en los años 80 cuando en un solo semestre mataron a 3 precandidatos presidenciales, donde, digamos, yo conservo de esa época un instinto de mirar si los carros se ven demasiado pesados, porque podría ser un carro bomba. Digamos, eso es un contexto que fue horrible. Una buena parte de mi generación se fue del país, si lo podía hacer, porque simplemente no había perspectivas de llevar una vida medianamente tranquila y productiva acá. Y creo que para los jóvenes que estudian hoy, esa situación es distinta, digamos, tiene otros problemas, pero esa parte de la violencia así de cruda, en las caras permanentes de las personas, es distinta hoy. Ahora, habiendo dicho eso, obviamente América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo y en América Latina Colombia es uno de los países más violentos y a pesar de que las tasas de homicidios han caído significativamente a través del tiempo, siguen siendo altísimas. Entonces uno podría no tomar ese indicador y decir, pues siguen matando un montón de personas. Y ni siquiera es por las razones que puede ser que las que somos las que analizamos acá, es decir, no es por, no son los asesinatos de líderes sociales, por ejemplo, son un fenómeno muy grave, deberían ocurrir más y lleva muchos años ocurriendo, mucho antes incluso de la firma del acuerdo de paz. Y también están asesinando, por ejemplo, también ex integrantes de la guerrilla, de las FARC, pero la gran cantidad de gente que muere por otro tipo de fenómenos que no tienen que ver ni siquiera con el factor sociopolítico que estamos mirando acá. Son personas que mueren en riñas, en violencia interpersonal. Hay un tema de género gravísimo. Es decir, los homicidios que estamos contando en Colombia hoy, en su mayoría no se relacionan directamente con las organizaciones criminales y creo que eso también es importante mencionarlo porque nos muestra que hay todo un problema adicional a la dinámica sociopolítica que se refleja en formas violentas de relacionarnos. Tiene que ver con circulación de armas en la sociedad. Digamos, la gente aquí está furiosa primero dudaron si las FARC iban a entregar y cuando entregaron casi 10.000 armas dijeron que seguramente no era suficiente y que seguramente hay miles de caletas en las selvas, ¿cierto? Pero nadie ha planteado el tema del millón de armas que están en manos de privados en Colombia como un reto para nuestra seguridad. Y de ahí también surge un montón de formas de violencia y de homicidios que creo que estamos entendiendo insuficientemente cuando nos quedamos solo con aquella parte de la violencia que tiene, digamos, explicaciones sociopolíticas. De nuevo, digamos, ahí de pronto estoy pintando el cuadro amargo que tenemos, porque esa para mí es una realidad muy grave, digamos, no estamos hablando seriamente de estrategias de seguridad para una sociedad que ha cambiado fundamentalmente, estrategias que tengan que ver incluso con reformar el sector de seguridad en el país, y no es solo una pregunta sobre qué hacemos con la policía, sino qué tipo de ejército necesita un país que tiene una criminalidad sustancialmente distinta a la que teníamos antes. Y, por ejemplo, no sé, vemos imágenes de soldaditos ayudando en las calles a repartir auxilios para personas afectadas por COVID, pero eso no es la función de las Fuerzas Armadas. Eso no justifica tener cuerpos de ese estilo. Es decir, la pregunta sobre qué tipo de seguridad necesitamos para el tipo de violencia que vivimos en Colombia hoy, creo que no estamos dando esa discusión. Y ciertamente yo no estoy habilitada para hacerla, pero simplemente lo menciono para decir las violencias son múltiples y la mayoría hoy en día parecieran no estar directamente relacionadas con las variables que habitualmente estudiamos cuando estudiamos estos temas. No sé si me metí ahí a un avispero, pero... No, excelente, excelente. Y de hecho es lo que estás comentando, ¿no? Esa violencia endémica, esa violencia histórica, que en el caso colombiano ha estado por muchos años, pasa a formar parte, querámoslo o no, en un momento dado, del ADN social, ¿no? Pues
deslastrarse de eso, pues requiere un gran esfuerzo. Pasa algo muy parecido como lo que estábamos comentando con las instituciones, ¿no? Pues desarrollar otras praxis, tener una expectativa distinta a lo que se derive de la violencia y el miedo, ¿no? Que como dices tú, pues te haga a ti dejar de ver y sospechar los carros que pasen con los vidrios ahumados. Mira, esa imagen, te lo digo, como venezolano yo me conecté inmediatamente, ¿no? Es como cuando abres el portón eléctrico y estás esperando que el portón pase, y toma todo ese tiempo. Entonces, porque pues, puede pasar cualquier cosa. Eso queda, esa huella queda, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar praxis distintas? ¿Cómo reformar instituciones? ¿Cómo hacerlas funcionar? Pues es un tema primordial, es un tema clave. Laura, Sandra, yo sé que ambas han estado preocupadas desde el punto de vista de sus investigaciones. Uno de los temas que las han animado es justamente eso, el tema de la fortaleza institucional y del compromiso de los actores políticos, institucionales, en el uso y el ejercicio de las instituciones democráticas. Creo que es una preocupación que además pues, corresponde no solo a Colombia, sino a toda América Latina hoy en día. Laura, ¿pudieras hablarnos un poco más sobre tu perspectiva al respecto? ¿Están todos los autores claves en el contexto político colombiano comprometidos igualmente con las instituciones democráticas? Es una pregunta bastante fuerte. ¿Piensas que hay algunos actores, no vamos a llamar que antisistema, pero que definitivamente no están totalmente comprometidos con el funcionamiento pleno de dichas instituciones o de las libertades civiles y públicas que las animan? Yo creo que esa pregunta tiene dos respuestas. La primera respuesta es una que me parece importante mencionar, es un poco la distribución de cómo y qué también funcionan las instituciones en Colombia no es uniforme a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿no? Entonces, Colombia tiene zonas y precisamente esto es algo que se está correlacionado con en dónde se están asesinando estos líderes sociales, estos líderes comunitarios, etcétera. Digamos, hay una desconexión entre como la fortaleza de las instituciones nacionales que en general uno ve y un poco lo que sucede a nivel regional. Yo no soy la más experta en estos temas de violencia subnacional, pero creo que vale la pena por lo menos ponerlo sobre la mesa. Creo que la otra pregunta es más una pregunta sobre actores. Cuando uno habla de Colombia en general, a uno en Colombia, y esto me sucedía mucho en Venezuela, es más, me decía, no, es que los colombianos son muy serios, esas instituciones están hechas, sólidas, nadie las cambia, ¿no? Y yo siempre he pensado que no existe tal cosa como una institución que es invencible, eso no existe. Lo que existen son instituciones que tienen un respaldo sólido. Y lo que a mí me está preocupando en este momento en Colombia es que ese respaldo se está quebrando. Y lo estamos viendo en un par de situaciones. La más reciente fue la investigación a Álvaro Uribe por ay, se me olvidó ahora el nombre, manipulación de testigos y soborno en la investigación que estaba llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia toma una decisión en derecho, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la decisión, pero la decisión fue tomada en derecho, y luego se lanza digamos, no solamente los uribistas, sino y digamos, los uribistas son un porcentaje importante del país, lanza en ristre no contra la decisión, sino contra la Corte. Y eso es peligrosísimo, porque ambas son cosas diferentes. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Y lo mismo va ahora para la decisión contraria, cuando la jueza decide que no mantener la orden de detención preventiva, y entonces se lanzan todos los que no son uribistas a decir que es que la jueza está comprada, que es son corrupciones, que no se puede confiar en las cortes, y es muy complicado, porque si cogemos y decidimos que nuestros árbitros, no se puede confiar en nuestros árbitros, entonces pues apague y vámonos. Y entonces a mí lo que más me preocupa de esto es que en medio de estos temas, en medio de esta situación, lo que estamos viendo es la gente corriéndole y por la gente también hablo de los líderes políticos, corriéndole la alfombra a instituciones con las que tradicionalmente habíamos contado
y que siempre habíamos asumido como estables e inmutables y permanentes. Y yo no creo que eso sea así. Creo que las instituciones necesitan gente que respalde la institución, no las decisiones que toma, si nos gustan o nos disgustan, sino la institución. Entonces un poco creo que por ahí va lo que yo desde mi perspectiva, que tiene más que ver como con temas de democracia y de erosión democracia, ve como con mucha angustia. No, muchísimas gracias, Laura. Y de hecho, ahí le voy a hacer una última preguntita a Sandra antes de pasar a las preguntas en vivo. Ya tenemos 2 preguntas que vamos a comentar. Pero Sandra, pues el comentario de Laura está directamente vinculado al trabajo que ustedes hicieron. Por cierto, va a salir publicado en Latin American Research Review. Pues les digo, es un artículo muy interesante con lecciones valiosísimas para la política judicial comparada, no solamente para entender el caso colombiano o el contexto latinoamericano, sino más allá. Por cierto, felicitaciones justamente en vincular la discusión del caso colombiano a temas de discusión institucional democrática en otros países. Muy bueno. Y Sandra, una de las lecturas que le di al artículo de ustedes es justamente que el afianzamiento del poder judicial y de judicial power, ¿no? De la capacidad que tiene además el Poder Judicial para ser assertive, para poder decidir en contra de otros actores claves, pues, pues está en los aliados desde el punto de vista sociopolítico con los que cuenta. Una de las novedades del artículo de ustedes es que parte de esos aliados puede estar justamente en el uso, en las minorías políticas, que confían en la Corte, que utilizan argumentos jurídicos para canalizar conflictos políticos y que justamente pues eso le permite también al mismo tiempo a la Corte, permite apalancar el uso de su propio poder frente a actores más fuertes. Esa innovación del paper de ustedes creo que es muy interesante. No se le había prestado suficiente atención al uso de las Cortes por parte de las minorías políticas y eso definitivamente que es un aporte clave. Pero ahí te hago la pregunta, Sandra, desde el punto de vista de la entereza del Poder Judicial colombiano, pues frente a estas amenazas que comenta Laura, frente a esos desafíos sociales que comenta Angélica, tiene la capacidad de poder resistir esos embates de reforma. ¿Cuál es la situación actual? Hemos visto que ha sido atacado, vituperado de distintas maneras en los últimos años, justamente porque es fuerte, entre otras cosas, ¿no? Mientras más fuerte se hace la institución, más valiosa también se hace desde el punto de vista de ataque para aquellos que muchas veces no se ven favorecidos por ella, ¿no? Lamentablemente. Entonces quisiera ver un poco tu opinión al respecto. Yo creo que, digamos, Laura acaba de decir ahí algo clave en términos como del apoyo que tienen las instituciones. Lo que hemos visto los últimos meses y las últimas semanas son reacciones muy negativas de parte del Congreso, de parte del gobierno frente a decisiones que ha tomado diferentes actores del Poder Judicial. Entonces, Laura y yo en este paper hablamos de la Corte Constitucional y el Congreso, pero una cosa que yo quisiera aclarar es que lo que hemos visto en Colombia también en años recientes es un proceso de empoderamiento de las otras altas cortes también. Entonces tenemos en este momento una Corte Suprema que lleva los últimos 10 o 15 años, digamos a raíz incluso de agarrones con el propio Uribe, fortaleciéndose y generando como un proceso de empoderamiento interno, y ese proceso está llegando hasta el Consejo de Estado. O sea, la frontera de lo que hay que estudiar en Colombia es el Consejo de Estado y lo que el Consejo de Estado está haciendo, porque también está haciendo cosas bien interesantes e importantes. Entonces, eso ha generado también una cohesión entre todos estos altos tribunales. Y lo hemos visto, o sea, ya no es solo la Corte Constitucional, sino que hay, o sea, estos 3 tribunales juegan como tribunales contrapesos efectivos contra el Ejecutivo. Entonces, la pregunta que tú me haces es qué puede pasar frente a como los ataques del gobierno, ¿cierto? Al desconocimiento de las decisiones, por ejemplo, el fallo de tutela que le pide al gobierno que se disculpe por lo que sucedió en el paro del año pasado, las decisiones frente al caso de Uribe. Todos estos casos son distintos y deben analizarse en su independencia,
pero si uno los mira juntos hay como un patrón en la manera en que el gobierno está respondiendo, ¿cierto? Que es como saltándose al gobierno o diciendo embarradas. Y yo diría ahí que el gobierno no tiene las mayorías en el Congreso para reformar nada que tenga que ver en lo sustancial con las altas cortes. Y entonces lo que están haciendo es jugando más a una estrategia de desprestigio. Y creo que eso es un poco lo que resta. Y ahí de eso depende mucho qué pase con la gente que apoya a la corte, a las cortes, ¿no? Es como Laura decía hace un rato que las instituciones no se sostienen solas, sino que qué es lo que está detrás, ¿no? Entonces, supongo que le toca ahora a la sociedad civil, a la oposición, ¿cierto? A la gente que encuentra en ese espacio judicial, entrar a jugar un rol de contrapeso frente al ambiente un poco de desafío que ve uno por parte del gobierno frente a algunas de las decisiones del Poder Judicial. Entonces está lo que hace el Poder Judicial, que yo por lo menos a las altas cortes eso las veo trabajando muy junticas y reaccionando muy juntas frente a lo que el gobierno hace y qué va a pasar con la sociedad civil y la oposición en apoyo a ellos. No, eso, interesantísimo lo que comentas, entre otras cosas, es un llamado, además, para que desde la perspectiva de la política judicial, como dijo Martín Shapiro alguna vez respecto a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se estudie cualquier otra Corte Suprema que no sea lo de los Estados Unidos y cualquier otra Corte que no sea la Suprema. En el caso, por ejemplo, de Colombia, ese llamado a estudiar más allá, a ir más allá de la Corte Constitucional colombiana, que es un actor clave, fundamental, ejemplar en muchos sentidos, pero que ya, como estás comentando, pues hay mucho que aprender. Y es chévere, acá hay mucha gente metiéndole el diente a eso. Entonces eso es muy bonito. Ay, sí, dejemos de hablar de la Corte Constitucional. Eso incluso para Laura y para mí. Hablemos de otras cosas. No, de verdad encantador. Y ahora pues utilizaré la oportunidad, los minutos que nos quedan, para pasar a las preguntas. De cara al fenómeno COVID-19, COVID-19, coronavirus, diversos países latinoamericanos implementaron estados de excepción y emergencia. ¿Qué diagnóstico se puede tener sobre el caso Colombia desde el ámbito jurídico y legislativo? Bueno, nos comenten un poco sobre la experiencia colombiana al respecto, ¿no? Ha pasado tanto en estos meses que es tan difícil darle seguimiento a todos los países y todo lo que va ocurriendo. ¿Cómo ha estado el funcionamiento de las instituciones en el caso en Colombia respecto de COVID-19, particularmente temas de control de la epidemia? Y de la tensión entre el poder del Estado y de la seguridad y libertad de los individuos. Angélica, te doy la palabra primero, si quieres. Listo, gracias. Pues por un lado, obviamente, como ha pasado en otras partes, dado lo excepcional de las circunstancias, el gobierno aquí también ha expedido muchas normas, haciendo uso de su facultad constitucional de expedir decretos con fuerza de ley. Yo creo que el artículo que permite eso es el 215 de la Constitución Nacional y con eso ha podido hacer cosas, como el cierre de fronteras con Venezuela en algún momento para impedir el contagio, entre comillas, digamos, pues hay toda una discusión sobre eso que implicó en términos de relaciones bilaterales, pero también para flexibilizar cuestiones de pago, para garantizar servicios públicos a pesar de que las personas no pudieran seguir pagando. En fin, varias cosas, varios decretos presidenciales con fuerza de ley fueron adoptados en contextos de pandemia y por tanto también aquí, como en tantas otras partes, se ha generado el temor de que tantas facultades para los ejecutivos en contextos de crisis han generado abusos posiblemente o simplemente extralimitaciones innecesarias y claramente no vinculadas directamente con la atención a la pandemia. Entonces, digamos, la primera respuesta a la persona que nos pregunta es, aquí en Colombia también se ha hecho esa discusión sobre cuánto de lo que se ha regulado, legislado en contexto de pandemia era realmente necesario y qué impactos tiene a corto y mediano plazo en la calidad de las instituciones y de la democracia. Ahora, en contraste con lo que yo veo en otros países, siento que hay dos cosas que, de nuevo, y me perdonan, pero destacan favorablemente
en el caso colombiano, y es el primero que aquí, en contraste, insisto, con otros países de la región, ha habido una relación mucho más cercana entre conocimiento científico y, ¿cómo llamarlo?, como adherencia a recomendaciones de salud pública por parte de los gobernantes en casi todos los niveles que en otros países. Considero que eso es algo ventajoso. Aquí tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales han contado con asesores, no solo, o sea, muchos epidemiólogos, pero también economistas, psicólogos, trabajadores sociales, para diseñar una política pública, digamos, lo más acorde a una situación que seguimos sin entender a fondo. Entonces yo creo que eso es dentro de todo, una ventaja que yo reconozco siendo científica social, y yo prefiero, digamos, que la gente gobierne con base en evidencia, y yo veo que en general eso ocurre. Obviamente eso no significa que todo el mundo esté de acuerdo en cómo manejar la crisis, y hubo muchas discusiones, por ejemplo, sobre la duración del confinamiento en Colombia, que apenas hasta hace un mes empezó a relajarse un poco, con respecto a los costos enormes sociales, de salud mental, económicos que eso ha tenido para el país. Pero incluso ahí, a pesar de que hacen una cosa que en Colombia llamamos echarse vainazos, es decir, a pesar de que se critiquen mutuamente, por ejemplo, entre gobierno nacional y algunos gobiernos locales, específicamente la alcaldía de Bogotá, que preside sobre una ciudad de 8 millones de habitantes, dentro de todo creo que han ido más o menos en la misma dirección. Es decir, no ha habido grandes divergencias, y en ese sentido, de nuevo, yo siento que ha habido más consulta y más coherencia o coordinación que grandes choques. Si eso es bueno o malo para la democracia, lo iremos viendo. Honestamente, no sé cuántas de estas normas y decretos se conservarán después de que pase la pandemia, pero igual ese después está tan incierto que francamente no me atrevería a decir mucho más de lo que ya especulé. No, no, muchísimas gracias, Angélica. Y creo que es muy bueno que haya situado el caso colombiano en perspectiva comparada, porque eso es justamente una de las dificultades que tenemos ahorita en el contexto de COVID-19, es que tantas cosas que están pasando tan rápido, que tener un poco, estar atentos a cómo se inserta el caso particular dentro de tendencias que vemos a nivel regional y global es complicado muchas veces, ¿no? Y otra pregunta que, pues, ya esto viene siendo, pues, tendencias que vemos a nivel global, viene, por ejemplo, por Christopher Chambers, pues, relacionado con el tema de populismo. Y hasta qué punto el tema de populismo es relevante o importante para entender ciertas actitudes del gobierno de Iván Duque y su vínculo con el uribismo. Ustedes pueden ver algo al uribismo utilizando un poco esa perspectiva, hasta qué punto la perspectiva del populismo es útil para entender el caso o el gobierno de Duque o el uribismo en general, y por qué. ¿Algún comentario que pudieran hacer al respecto? Yo creo que, y esto no es algo en lo que estemos de acuerdo todos los cientistas políticos, yo creo que Álvaro Uribe se puede clasificar como un líder populista, no solamente por temas de carisma y por el discurso maniqueo que utiliza, sino también por la forma en la que se relaciona con sus constituyentes, con la gente que lo apoya. Creo que Iván Duque es lo que una de mis colegas llamaría el handpick, el sucesor elegido a dedo. Es una persona que es capaz de seguir los lineamientos del uribismo y no tiene el peso para funcionar solo necesariamente. Entonces depende mucho de la fuerza que tiene detrás Álvaro Uribe, y creo que en ese sentido, pues creo que el uribismo como fenómeno cabe dentro del right-wing populism que preguntan. Creo, sin embargo, que el hecho de que no es Álvaro Uribe quien está sentado ahí, sino la persona que le escogió, teniendo en cuenta las condiciones que le están tocando entre COVID y la crisis económica que el coronavirus va a desencadenar, yo no sé cuáles sean las perspectivas. Creo que un poco en una tendencia similar a otros gobiernos populistas de derecha, Iván Duque ha tratado de utilizar la pandemia para aumentar sus poderes, pero creo que también es más limitado en su habilidad de hacer eso. Entonces creo que en cierta medida
la capacidad que tiene una persona como Iván Duque de hacer esto es muy diferente a la capacidad que tendría una persona como Bolsonaro digamos, como apoderarse de otras instituciones. Entonces, yo no creo que vayamos a ver un deterioro de la democracia de la misma magnitud de la que se está viendo en otros países. Concuerdo con Angélica que efectivamente el manejo de la pandemia ha sido mucho más efectivo de lo que hemos visto en muchos otros países. Pero al mismo tiempo tampoco creo que vayamos a pasar por debajo de agua y creo que va a haber un par de instituciones que van a salir un poco quemadas. No, muchas gracias, Laura. Y fíjense que volvemos al tema de las instituciones y de los actores, ¿no? De los actores cruciales. Hay dos preguntas que me parecen bien interesantes que acaban de formular en el chat box al respecto. Una, que no hemos hablado de los medios y del rol de los medios de comunicación y hasta qué punto justamente, bueno, la pregunta se las leo textualmente. Me interesa saber qué opinan sobre el rol de los medios de comunicación en los últimos años, sobre todo 2019, 2020, en cuanto a darle voz a ciertos discursos y personas que deslegitimen las instituciones del Estado colombiano. Entonces, fíjense allí, creo que lo que se está refiriendo es, por supuesto, al vínculo entre medios y determinados actores, pudiera uno decir, de distintos sectores del espectro ideológico político, y cuál es el verdadero papel de los medios respecto de la democracia. Sandra, no sé si te gustaría decirnos algo al respecto. Sí, puedo decir, se me ocurren como tres cosas para pensar esa respuesta. Creo que no es una respuesta que tenga, o sea, no es una respuesta unívoca. Sí, Primero, parece me más bien acuerdo una mucho conversación, sí. de un estudio de la FLIP del año pasado, la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, que destacaba la situación tan complicada en la que estaban los medios locales en Colombia. Entonces, por ejemplo, creo que hay un problema con acceso a medios de comunicación locales en el país, porque, o sea, no me acuerdo cuál era el número de municipios en este momento, se me está volando, pero no estoy exagerando si digo que era algo entre el 40 o el 50% que no tenían ningún medio de comunicación local. Entonces ahí, digamos, de cara a la implementación del proceso de paz, a las cosas que estaban pasadas, la FLIP ponía como llamaba la atención como sobre ese problema, ¿cierto? Porque es muy difícil que tú coordines cosas a nivel local, que tengas una democracia como sana a nivel local si no tienes medios de comunicación que no te hablen solo de lo que está pasando con la séptima en Bogotá, pues porque el problema es que RCN y Caracol, digamos, las cadenas grandes están demasiado concentradas en eso. Entonces yo pensaría, a mí me gustaría bajar esa pregunta a esa cosa, pero creo que algo chévere, o sea, si eso es preocupante, algo chévere que está pasando en Colombia es el surgimiento de un montón de medios independientes digitales que han hecho un contrapeso impresionante. O sea, que hacen una labor increíble de contrapeso, de control político, de rendición de cuentas y de difusión de información. Creo que el ejemplo clarísimo es el paro nacional el año pasado, ¿saben? Cuando, para entender qué era lo que estaba pasando, lo que había era que conectarse con la gente de 070, Cuestión Pública, porque ellos eran los que estaban como haciéndose unas preguntas diferentes frente a la movilización y no simplemente diciendo que Bogotá estaba en llamas. Entonces creo que ahí hay un fenómeno muy interesante. O sea, porque creo que la respuesta no es simplemente, pues claro, siempre hay medios que están un poco más alineados con el gobierno. En Colombia, digamos, el periódico más grande tiene una línea bastante clara gobiernista. Tal vez es un poco preocupante que la revista de mayor perfil está, digamos, también cambiando un poco su orientación hacia convertirse en un modelo tipo Fox, de distribución más de entretenimiento y no necesariamente de información. Entonces, claro, o sea, la preocupación mundial de cómo manejar la desinformación la vivimos acá en Colombia también, pero yo quisiera resaltar esos otros dos aspectos. Segundo, estos medios independientes que están surgiendo, que realmente tienen un rol clave y que miráramos un poquito lo que está pasando como en los niveles locales. No, y fíjate, qué bueno que comentas además esos dos puntos, Sandra, que además son puntos cruciales para el resto de la región. Aquí nos están dando un montón de buenas ideas para los próximos charlemos. El tema de la desinformación, el tema de la comunicación a nivel local, que por ejemplo, ambas cosas las hemos visto que han sido tan importantes
para explicar en gran medida el deterioro de la democracia en otros países o los problemas que allí se viven. O como comentas, esa transición hacia el modelo de entretenimiento que existen algunas cosas y la responsabilidad o falta de ella que puede haber al respecto. Una pregunta muy importante que nos hace el profesor Manuel Alcántara es para Angélica. Esto está directamente vinculado al artículo, Angélica, y tu especialidad. Desde el 2016 han sido asesinados 230 excombatientes de las FARC desmovilizados. ¿Qué hace el gobierno de Duque al respecto? ¿Y cuál es la relevancia que esto tiene, agregaría yo, para la buena salud de la democracia colombiana en los próximos años y el proceso de paz? El asesinato de desmovilizados es gravísimo porque afecta la confianza que ha sido tan difícil de construir por parte de esa organización en el proceso de su desmovilización y su reincorporación. Es también, cada vez que lo escucho, una frustración porque es una persona que por razones que fuera terminó en una organización criminal y toma la decisión de salir adelante y pues nada, es una esperanza trunca. Entonces eso para mí, digamos, personalmente constituye uno de los retos más grandes en términos de la construcción de paz después del acuerdo. Existe una unidad nacional de protección que desde el momento de la firma tiene a cargo la protección de los combatientes de las FARC. Algunos de los integrantes de esa UNP son desmovilizados de las FARC, digamos, reencauchados o reentrenados para suplir esas funciones, pero, digamos, claramente no tienen la capacidad de protegerlos lo suficiente. Esa UNP, digamos, insisto, fue formada durante la época de la implementación, sigue operando. En ese sentido, lo que hace el gobierno Duque es lo mismo que hacía el gobierno Santos, y es tener esa unidad y tratar de proteger a las personas siempre de manera insuficiente. Y eso ya tiene más que ver con una discusión que no alcanzaremos a dar hoy, sospecho, que es los contextos en los cuales hoy trabajan y se reincorporan los desmovilizados, los campamentos en los que aún habitan, las comunidades que algunas los acogen, digamos, con el pragmatismo que entiende que la guerra atrapó a la gente a lados distintos de la moral, pero también algunas veces en comunidades que sí sienten aún miedo o rechazo, o también, hay que decirlo, hay muchos desmovilizados, algunos que siguen vinculados a redes criminales previos durante la guerra y esas, o que digamos, sí, que para los cuales es difícil desligarse permanentemente. Entonces, digamos, las razones por las cuales caen son muy diversas. Una de las principales tareas del Estado colombiano debería ser las de evitar que eso siga ocurriendo. Para eso existe una unidad que es claramente insuficiente. No quisiera decir ineficaz porque me consta que hacen grandes esfuerzos para muchas otras personas, pero pues en algunos casos no lo logran, y eso es muy frustrante. Muchísimas gracias, Angélica. Me doy cuenta que, bueno, que nos hemos pasado el tiempo. Eso pasa con las buenas conversaciones. Nos llega la hora y uno continúa, ¿no? Pero primero que todo quería agradecerles a las tres. De verdad que ha estado magnífico. En nombre de Charlemos, de las instituciones que representamos y todos los que las hemos escuchado, mil gracias. De verdad, muy, pero muy bien. Convido a todos los participantes a que lean los trabajos. Están el vínculo, el link está en la página web de Charlemos. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Charlemos. Hasta luego. Raúl, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias.